This call is now being recorded. Bien, vamos a continuar con los estudios de laboratorio y algunos de gabinete que vamos a estar viendo, que vamos a tratar de interpretarlos, cómo verlo de la situación. ¿Sí ven la pantalla ahora? Sí, perfecto. Sí, doc. Ok, entonces, ¿cómo vamos a interpretar lo que estamos viendo? ¿Cómo vamos a integrarlo desde el punto de vista clínico y luego desde el punto de vista de los estudios de laboratorio? Como ven ustedes, hemos venido viendo gradualmente lo que es el interrogatorio, la exploración física, el uroanálisis, y bueno, tenemos que ver algunos otros estudios de laboratorio y de gabinete que necesitamos irlos evaluando para llegar a un diagnóstico. Hasta ahorita, pues, inferimos diagnósticos, el uroanálisis nos permite inferir hacia dónde está la lesión, dónde podemos encontrar la lesión, cuáles son los tipos de lesiones que podemos observar, se clasifican de esa forma, y bueno, ahora significa que tenemos que ver cómo interpretar el resto de los estudios. Muy bien, recordemos algunas cosas. Y dice aquí, cada día entre 180 y 200 litros de sangre son filtrados aproximadamente en 1 millón de glomérulos y en promedio son eliminados aproximadamente 2 litros. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que recuperar esa gran cantidad. Si nosotros estamos con 180 litros y solamente vamos a eliminar 2, pues entonces tenemos que recuperar pues prácticamente 178 litros de agua de lo que se está filtrando. Normalmente eso es lo que se filtra diariamente, 180 litros, imagínense ustedes, 180 litros. Es decir, para que tengan una idea, un garrafón de agua contiene 20 litros, ¿de acuerdo? Échenle pluma, ¿cuánta agua no tenemos que manejar diariamente? Entonces, son filtrados y se va sumando. No tenemos 180 litros de agua en el cuerpo, pero la cantidad de agua que hay tiene que pasar muchas veces sobre el riñón para que sea limpiado. Es decir, si nosotros tenemos una superficie corporal, dice Guyton, de 1.73 metros cuadrados de superficie corporal, dice que tenemos aproximadamente 42 litros de agua. Entonces, imagínense ustedes, para poder filtrar 180, pues tienen que multiplicarlo o tiene que pasar todos esos 42 litros de agua que tenemos en el organismo, necesitan pasar de 4 punto y tantas veces diariamente, ¿verdad? En los riñones, en los glomérulos, en todos los glomérulos. Por eso tenemos 1 millón de glomérulos en cada riñón, aproximadamente. Por lo tanto, entonces, esa es una de sus funciones, recuperar todo el agua. El agua no se debe escapar, solamente debemos dejar escapar la orina obligada. La orina obligada es X cantidad, que lo vamos a ver en fisiología. Dice, además, como parte de la función renal a nivel tubular, las nefronas producen regulación de la presión arterial, controlando la producción de renina, angiotensina y por el aparato yuxtaglomerular. Es decir, que todo esto tiene una relación muy importante en la conservación de las estructuras orgánicas, de la composición de los líquidos, de la composición de los líquidos corporales, la combinación del líquido del agua más los iones o electrolitos, como le llaman en algunas otras literaturas, ¿verdad? Y los diversos componentes por los cuales está formado nuestro organismo. Dentro de todo ello, pues, proteínas de estructura, proteínas de membrana, proteínas de muchas cosas, muchas otras sustancias que están siendo, ¿verdad? Que pueden llegar a filtrarse y que tienen que ser recuperadas gradualmente a nivel urinario. ¿Qué otra cosa encontramos? Dice, normalmente la producción y la excreción de creatinina son iguales, por lo que la creatinina en suero es inversamente proporcional al filtrado glomerular. ¿Se acuerdan? Espero que recuerden matemáticas, ¿verdad? Porque entendemos que por eso estudiamos medicina, porque como que no muy se nos da las matemáticas, ¿verdad? Pero esperemos que recuerden algunas cosas. Acuérdense que cuando decimos
que una cosa es proporcional a la otra, es decir, que uno va subiendo, el otro también asciende. ¿Sí me explico? Son proporcionales. Las dos, digamos, una sustancia y otra, por ejemplo, la urea y la creatinina. La urea, que es una sustancia de desecho, y la creatinina, que es otra sustancia de desecho, son proporcionales. Significa que si sube una, la otra también tiende a subir, ¿verdad? Eso es proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Significa lo contrario, que cuando sube una, la otra tiende a bajar. Es decir, la creatinina en la sangre, la creatinina sérica, creatinina plasmática o creatinina sanguínea, como le quieran llamar, ¿verdad? Es inversamente proporcional al filtrado glomerular. Quiere decir que si la creatinina sube, el filtrado glomerular desciende. Y por el contrario, si el filtrado glomerular sube, la creatinina obligadamente tiene que descender. Entonces, nosotros en organismos sanos, los que aparentemente estamos sanos del riñón, tenemos una creatinina en un valor normal, es decir, debe ser la creatinina siempre menos de 1, por lo menos 1, ¿de acuerdo? O menos de 1, para decir que el filtrado glomerular es normal. Si ustedes encuentran una creatinina alta y un filtrado glomerular alto, entonces eso no puede ser cierto. No es cierto, porque ya lo dice esta frase, son inversamente proporcionales. ¿De acuerdo? Cuando uno sube, el otro tiende a disminuir. Los dos no pueden subir, ni los dos no pueden bajar. Hablo de la creatinina y del filtrado glomerular. Entonces, por esta situación, la creatinina es un marcador del filtrado glomerular. Hay muchos marcadores. El que más se utiliza y es el más económico es la creatinina. Si nosotros le medimos la creatinina a un paciente, podemos saber cuál es su filtrado glomerular. De ahí la importancia de medir esta sustancia. Esta sustancia te cuesta, la medición te cuesta como 30 pesos, 40, muchos 50 en algunos casos, ¿de acuerdo? Y actualmente incluso hay unas tiras reactivas que permiten medir en una orina, ¿verdad? Perdón, en una gota de sangre, qué cantidad de creatinina tenemos, como que si fuera un glucómetro, pero aquí es un creatininómetro, ¿de acuerdo? Por así decirlo. No tiene ese nombre, pero podemos saber la creatinina en una gota de sangre, ¿de acuerdo? Es, es algo que está, que se puede utilizar. Sin embargo, en México aún no está establecida ese uso de este tipo de dispositivos para medir la creatinina, ¿verdad? Entonces, la creatinina se vuelve un marcador y entonces tenemos que aprender a ver cómo descifrar ese marcador. Y dice, la determinación de la creatinina en suero como expresión del filtrado glomerular presenta ciertas dificultades. Efectivamente y ciertamente, la medición de la creatinina puede variar. Varía dependiendo de la edad. Entre más edad tengamos, menos creatinina debemos tener, porque nuestra masa muscular va disminuyendo. ¿Qué sucede con una persona que tiene una creatinina, que tiene mucha masa muscular? Pues bueno, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también puede ser un daño. ¿De acuerdo? Es muy importante. Varía con el género. ¿De acuerdo? Y acuérdense que ya no es sexo, eso es de sexualidad, el género. Varía con la raza. Recuerden que entre más masa muscular tenga una raza, pues mayor creatinina va a tener. Por ejemplo, no es lo mismo para nosotros, para los mexicanos, en general, los mexicanos, la creatinina, lo máximo es 1.3, pero en Estados Unidos, que son unos pelados de 2 metros o más, ¿verdad? De 1.80, 1.90, 2 metros, el más chaparrito es de 1.80, ¿verdad? Entonces, hay sus excepciones, lógicamente, pero en promedio, el más chaparrito, la estatura promedio en Estados Unidos es de 1.90, mientras que en México la estatura promedio en el varón es 1.68, la estatura promedio.
¿sí? Mientras que en la mujer es 1,63. Ese es el promedio en la mujer mexicana. Vuelvo a repetir, es 1,63. Es el promedio en general. Si tienen dudas, lo busquen en el INEGI. El INEGI es donde se ven todas estas situaciones. Entonces, esa parte es importante. No es lo mismo un pelado de 2 metros que genera más masa, que tiene más masa muscular y que va a generar más creatinina que un mexicano que su estatura es de 1,68, ¿de acuerdo? Que es el promedio que tenemos los mexicanos. Lógicamente hay algunos que son más altos y por eso, pero otros son chaparritos, chaparritos. Entonces sacas el promedio, pues entonces ahí está tu promedio de estatura en ese punto. Entonces dice que varía con la raza, que varía con la alimentación. Efectivamente, hay niños que están muy desnutridos. ¿Sí? Acuérdense que en México estamos en los dos extremos, ¿de acuerdo? Somos el país con mayor obesidad infantil a nivel mundial. A nivel mundial, somos el país que más obesos y con sobrepeso tenemos a los niños. Pero también estamos, me parece que en el segundo o en el tercer lugar, ¿verdad? Con desnutrición también. Esperemos que ya no sea así. Me parece que ya hubieron cambios, ¿verdad? Hay países que tienen mayor desnutrición actualmente. Pero, pues estamos en las dos variantes, ¿no? En las dos variantes. O solamente aquí en este México surrealista, ¿verdad? Existen esas cosas. Como dicen por ahí, existe el más pobre y creo que hay personas aquí que están dentro de los 3, 4, 5 más ricos del mundo, imagínense ustedes, y viven en México, dicen, wow, algo paradójico, algo surrealista, ¿no? Nuestro hermoso país. La constitución corporal, entre otras limitaciones laboratoriales. Por ejemplo, limitaciones laboratoriales significa que desafortunadamente en México, como ya saben que todo lo que no es negocio no le pone importancia al gobierno, y no solamente sino la mayor parte de todos los gobiernos desde que empezó México, ¿verdad? No le ponen importancia a estas situaciones. Por lo tanto, aquí la creatinina no está estandarizada. La creatinina no está estandarizada. Quiere decir que un laboratorio te dice que es normal hasta 1,5 y otro te va a decir que es normal hasta 1,1 o 1,2. Otros que son hasta 1,3. Eso es malo. ¿Por qué? Porque vas a un laboratorio y te dice que tienes tanto. Vas a otro laboratorio y te dice que tienes tanto. Vas a otro laboratorio y te dice que tienes tanto. Puedes tomarte 3 muestras en distintos laboratorios y en los 3 va a salir totalmente distinta tu creatinina. ¿Por qué? Porque no hay esas limitaciones laboratoriales, son evidentes y en México, pues ya les dije, si no estamos ni siquiera regulados, pues menos van a regular los laboratoriales, ¿verdad? Que es algo importante. En otros países, ejemplo, Estados Unidos, si te haces un estudio en Alaska y te haces un estudio en Miami, que están de extremo a extremo, ¿verdad? Se utiliza la misma estandarización. Si tú quieres abrir tu laboratorio, lo primero que tienes que hacer es mostrar tus estandarizaciones. Aquí en México, pues abres tu laboratorio y luego le das parte a las autoridades, ¿no? Allá no, allá no, allá no. Primero tienes que hacer todos tus trámites para que puedas abrir. Mientras, pues no se puede, ¿verdad? Por eso es la limitación laboratorial aquí en nuestro hermoso y bello y bellísimo país, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante estas limitaciones laboratoriales. También va a ser, por ejemplo, lo que hablamos de la constitución corporal. Dirán ustedes, no, pues es que hay algunos que son más flaquitos. No, no me refiero a eso. Me refiero a que hay personas que tienen amputación o que no tienen una pierna o que nacen con ¿cómo se llama esta? Siringomegalias, ¿no? Entonces, esa parte también genera alteraciones en la composición corporal. Y vuelvo a repetirles, no me refiero a los flacos, a los gordos, a los chaparritos y nada de eso. Me refiero a la constitución corporal. Hay personas a las que les amputaron las 2 piernas. Tienen una constitución corporal distinta. ¿Me explico? Totalmente distinta. ¿Qué es adquirido? Bueno, ¿me explico? Porque cada uno hace lo que quiere y a cada uno le va en la feria como en la vida. Ya no es la feria, en la vida. A cada uno le va en la vida como quiere. Eso aprendan los jóvenes.
A cada uno le ven la vida como quiere. Yo quise esto, las consecuencias son estas, ¿de acuerdo? La vida es así. Muy bien, eso es muy importante. Entonces vamos a empezar a ver algunas cosas en laboratorio. Esto es más o menos para tener una idea de qué continúa. Veamos ahora, dice, la función renal se evalúa midiendo, puede medirse o puede calcularse el filtrado glomerular, que significa, no es sinonimia, pero se utiliza como sinonimia. Función renal y filtrado glomerular no son iguales, no significan y etimológicamente no son lo mismo, pero se puede manejar en igualdad. Es decir, el filtrado glomerular es catalogado como la función renal, ¿de acuerdo? Es muy importante. Se puede medir y se puede calcular. Se puede medir y se puede calcular a través de diferentes metodologías y fórmulas de laboratorio clínico, cuyos resultados proporcionan información para determinar la tasa de filtración glomerular. ¿De acuerdo? Es muy importante eso, que lo tomen en cuenta. Se puede medir o se puede calcular. No es lo mismo medir y no es lo mismo calcular, ¿de acuerdo? En algunos estudios calculamos, pero otras veces tenemos que medir, ¿de acuerdo? Es muy importante. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo de ayer, que vimos ayer el índice albúmina-creatinina, ¿se acuerdan? El índice albúmina-creatinina calcula la proteinuria, calcula la albuminuria. Pero si yo pido una medición de albúmina en orina de 24 horas, entonces lo estoy midiendo. ¿Me explico? Totalmente distinto. Con una mido y con otra calculo. Lo mismo es la filtración glomerular. ¿De acuerdo? Lo mismo es la filtración glomerular. Y lo vamos a ir viendo gradualmente. Hablemos ahora de la citometría hemática. ¿Por qué es importante la citometría hemática en un paciente renal? Porque está la anemia, están las anemias asociadas a enfermedades crónicas. ¿Sí? La AEC, AAC, anemia asociada a enfermedad, es AEC, AEC, así lo abrevian, AEC, lo van a ver en hematología. Las anemias asociadas a enfermedades crónicas, una de ellas es la anemia de origen renal. Lo van a ver también en hematología, lo van a tocar algunas cosas. Yo les estoy diciendo algunas cosas, pero eso lo tienen que tocar en hematología, ¿de acuerdo? Es importante. Por lo tanto, aquí hablamos, por ejemplo, que la anemia, ¿verdad? En un paciente, pues tenemos que definir a qué se le conoce como anemia en estos casos, ¿verdad? Y tenemos las clasificaciones de la OMS, ¿de acuerdo? Eso precisamente es lo que nos rige actualmente. Como ven acá, dice que va de 12 hasta 16, pero vean qué dice la OMS, ¿verdad? Que incluso 13 es una anemia considerada leve. ¿Me explico? Y aquí dice que hasta 12 es normal. Acuérdense que la OMS tasa a nivel mundial. Hace una media a nivel mundial. Por lo tanto, ya les dije, aquellos pelados que miden 2 metros, más de 2 metros, pues van a tener una mayor cantidad de hemoglobina. Pero los que están, no sé, en los países tercermundistas como México, ¿verdad? Y otros países que están más fregados que México, le llamemos, y perdón por la expresión, pero así es, ¿verdad? Tienen muchas más carencias que México. Estamos hablando de países, por ejemplo, de África, por ejemplo, algunos otros países asociados allá por Tailandia, por todos esos lugares, ¿verdad? Indonesia, todo lo que es el área de Indonesia, también en la India, también, ¿verdad? Se tasan de forma distinta. Entonces, por lo tanto, la OMS hace un énfasis. Esto es lo que les van a enseñar a ustedes. Esto es lo que van a ver en hemato, en cierta forma, cuando vean anemias. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos que clasificar la anemia del paciente renal. ¿De acuerdo? Primero, el primer paso, dice, es clasificar el grado de la anemia según la OMS. Si ponemos 12,
pero aquí en México nos dicen que 12 es normal. Por ejemplo, este laboratorio nos dice que su límite de referencia es 12, que si tiene menos de 12 va a tener anemia, pero si tiene de 12 en adelante no lo tiene. Mientras que la OMS me dice que de 10 a 13 es anemia. Es difícil dar diagnósticos, sobre todo con estas cosas que, como ya les dije, los políticos no se ponen de acuerdo y no hacen su chamba. Ellos tienen que sacar las normas oficiales mexicanas de todo esto, ¿de acuerdo? En base a las reuniones que tienen con los grupos diferentes, que para eso sirven las asociaciones médicas, para que se reúnan y para que puedan tomar hagan sus aseveraciones y sus correcciones y después ya sean traducidas a nivel político para que salgan las normas oficiales mexicanas en ese punto, ¿verdad? Tenemos incluso en México, tenemos una persona que ha trabajado, ¿verdad? En estas guías, en las guías internacionales a nivel mundial, es él es de ascendencia chiapaneca, de San Cristóbal, ¿verdad? Sus papás crecido en otra ciudad, ¿verdad? Pero estudió en Estados Unidos muchas, se ha especializado en diversas situaciones y él participa precisamente en todas estas guías, ¿verdad? Sobre todo las guías, en este caso, de la OMS y las guías CADIGO, que le llaman para anemia, porque nosotros como nefrólogos tenemos unas guías para el manejo de la anemia en el paciente con enfermedad renal, distinto de las guías que les da los hematólogos, ¿de acuerdo? Se basan en formas muy parecidas, pero tenemos algunas cosas que no se deben, tomar muy en cuenta. Por ejemplo, bueno, se debe tomar en cuenta, pero que a veces no tenemos, ¿cómo decir?, esa coincidencia entre lo que ellos saben y lo que nosotros sabemos. Por ejemplo, si un hematólogo dice, no, tiene 10 de hemoglobina, transfúndelo. En cambio, nosotros decimos, tiene 10 y tiene enfermedad renal crónica, no lo transfundas, está prohibido transfundir al paciente. Diferencias, pues, diferencias, ¿de acuerdo? Diferencias entre lo que ellos saben y lo que nosotros, porque nosotros lo vemos de forma distinta ya el problema renal. Entonces, en este caso, pues tenemos que ver qué tipo de anemia tiene. Por ejemplo, si tasamos en esto, pues decimos que el paciente no tiene anemia, ¿de acuerdo? Es de 12 a 16. Pero si yo lo taso con la OMS, pues entonces voy a decir que tiene una anemia grado leve, ¿de acuerdo? Que este paciente tiene una anemia grado leve. Entonces, dependiendo de la experiencia que se vaya dando. Para mí, este paciente, si está en México, este paciente no tiene anemia, ¿de acuerdo? No tiene anemia para mí. Aunque, vuelvo a repetir, la OMS lo diga, ¿de acuerdo? Porque en este caso, yo trabajo con pacientes renales crónicos. En segundo lugar, clasificar los niveles del tamaño eritrocitario y la cromía de los mismos. Eso también lo van a ver en hematología. El volumen corpuscular medio nos permite saber el tamaño eritrocitario. Eso ya lo van a ver cuando estén viendo ya eritrocitos y el volumen corpuscular medio. Vean ustedes, va de 78 a 99. Este paciente tiene 79.7, lo cual indica que el tamaño de sus glóbulos rojos son normales, es decir, es un normocítico este paciente, es decir, el tamaño de su célula es normal. Si tuviera anemia, sería una anemia normocítica, ¿de acuerdo? Y el resto, la cromía, lo vemos entre la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular, ¿verdad? Estos dos nos permiten a nosotros ver la cromía. Generalmente, la cromía nos dice qué cantidad de hemoglobina de hierro tienen los pacientes. La cromía, ¿verdad?, es la cantidad de hierro que puedan contener estos glóbulos rojos. Entonces, aquí va de 32 a 36, según estas referencias. El paciente tiene 33. Aquí la hemoglobina corpuscular media tiene 26.9, tiene una disminución de su hemoglobina corpuscular media. ¿Qué podemos decir aquí? Que si el paciente tuviera anemia, tendría una anemia normocítica con tendencia a la hipocromía.
sobre todo por la hemoglobina corpuscular media, ¿de acuerdo? Es lo que nos va a dar. Lógicamente les estoy enseñando así rápidamente, ustedes lo van a ver en hematología y en la clínica de hematología que puedan estar teniendo, los laboratorios de hematología que vean. Varía un poco esto, varía un poco, pero bueno, recuerden, algo muy importante es que la anemia del paciente renal es una anemia que debe ser normocítica, es decir, debe conservar su tamaño, y normocrómica, es decir, no debe tener deficiencias de hierro o algunos otros de los hematínicos para que la cromía de los eritrocitos sea adecuada. ¿De acuerdo? Es muy importante eso. También vamos a ver cómo están los leucocitos, también vamos a ver cómo están las plaquetas. En este caso aquí tienen ustedes estos valores, los valores que marcan para este laboratorio, ¿verdad? Ustedes lo van a ver quizá de forma un poquito distinta porque les dan los valores internacionales en algunos libros, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros tenemos que ver por qué la enfermedad renal crónica nos puede afectar las tres series, ¿de acuerdo? Incluso pueden tener los pacientes pancitopenia y simular ahora sí que una pancitopenia de origen hematológico. Por eso la enfermedad renal crónica se le conoce como la gran simuladora. ¿Por qué la gran simuladora? Porque simula muchas enfermedades que el paciente muchas veces no lo tiene. ¿De acuerdo? Permítanme. Entonces, puede afectar la serie eritroide, puede afectar la serie leucocitaria y puede afectar la serie megacariocítica. Entonces, sí tenemos que ver esa parte, ¿de acuerdo? Siempre que vean a un paciente, siempre que tiene enfermedad renal, les vuelvo a repetir, yo les enseño lo renal. El hematólogo quizá les enseñe algunas otras cosas. Pongan atención en hematología, es lo mejor. En este caso, yo no soy hematólogo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, podemos enseñarles lo que yo sé de nefrología en cuanto a la medición que tenemos nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ver la serie eritroide, cómo está, clasificarla. Tenemos que ver la serie de leucocitos, ¿sí? Y la megacariocítica o de plaquetas, ¿de acuerdo? Es siempre verlos, siempre ver que estén bien, ¿de acuerdo? Este paciente está bien según el valor, este paciente está bien en su serie plaquetaria, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? En general, no existe diferenciación entre las clasificaciones de los leucocitos. No vamos a tener variaciones. La enfermedad renal crónica no produce variaciones en este caso. Es decir, que a pesar de que tenga leucopenia el paciente, las relaciones entre los leucocitos siempre va a estar conservada. Es decir, que si tiene leucopenia, en general los neutrófilos bajan, pero también bajan los linfocitos en ese punto, ¿de acuerdo? Acuérdense que esto es aproximadamente entre 1 y 1.5 veces más la serie neutrófila, la serie de neutrófilos que la de linfocitos, ¿de acuerdo? Es muy importante. Además, tenemos que solicitarle a estos pacientes la serie de reticulocitos, ver el porcentaje, ya sea en porcentaje o en reticulocitos, valores reales, para determinar si existe regeneración de la serie eritroide. En general, vuelvo a repetirles, la anemia del paciente con enfermedad renal crónica es una anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Y es una anemia arregenerativa, ¿de acuerdo? Significa que un paciente con enfermedad renal crónica va a tener, por lo general, disminuida la serie de reticulocitos, el porcentaje. Es decir, es una anemia que no se está regenerando, que la médula ósea no está siendo estimulada para recuperar la serie eritroide. Esto se debe a alteraciones en la hormona de la eritropoyesis, de acuerdo, llamada también eritropoyetina. Entonces, como les vuelvo a repetir, ustedes tienen que verlo en hematología, cuáles son los factores de crecimiento que estimulan a la médula ósea para que haya la diferenciación de la célula pluripotencial hacia la serie leucocitaria, hacia la serie eritroide o hacia la serie megacariocítica. ¿De acuerdo? Son los diversos factores de crecimiento que ustedes van a ir viendo y que lo van a checar en esa parte para que puedan ir trabajando
trabajando esa parte. Muy bien. Entonces entramos aquí, aquí tienen ustedes, aquí tienen los reticulocitos, por ejemplo, ¿verdad? En adultos va de 0.5 a 1.5. El paciente con enfermedad renal crónica por lo general está por debajo de estos valores de 0.5. Quiere decir que es una anemia arregenerativa. Estos son los reticulocitos, ¿de acuerdo? Valores de referencia de los reticulocitos. Y aquí tienen ustedes algunas clasificaciones de la anemia según su volumen corpuscular y su hemoglobina corpuscular media, ¿de acuerdo? Aquí lo tienen, las hipocrómicas, las normocíticas y las hipercrómicas, ¿de acuerdo? Cada uno de ellos, en este caso, dependiendo, ustedes lo van a clasificar en donde lo vean ustedes, es decir, si no se acuerdan de estas clasificaciones, pues deben de tener una fotito ahí en su celular, ¿verdad? Para cuando ustedes estén viendo una citometría hemática o una biometría hemática, como se le llama vulgarmente, ¿verdad? Ustedes puedan ver esa parte y saber qué grado tiene, cómo está, y esa parte que es importante en este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Es lo que se clasifica en este punto. También los clasifican si es hombre, si es mujer, si es niño, ¿verdad? Las hemoglobinas. Acuérdense que los niños tienden a tener anemia en relación al varón, pero es por dilución, ¿de acuerdo? Es por cierta dilución, porque acuérdense que el niño tiene un agua corporal total mayor que la del varón, ¿de acuerdo? Es importante. Estas son las clasificaciones que ustedes muy probablemente vean en hematología. Acuérdense, lo primero es la anemia. ¿Qué grado de anemia tiene? Apréndanselo, por favor, porque lo tienen que manejar correctamente. Muy bien. Eso es en cuanto a la citometría hemática. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. No, doctor, gracias. No, por el momento, Doc. Gracias. Bueno, veamos una diapositiva más. Aquí tenemos la fórmula de la depuración de creatinina. Ustedes ya la han visto, ya la conocen, ya han manejado eso, ¿verdad? Esta es una fórmula para 1.73, ¿verdad? Algunos dicen que aquí se le tiene que poner la superficie corporal del paciente. Hay que calcular la superficie corporal del paciente para saber qué funcionamiento renal tiene. Y dice que la depuración de creatinina, o la fórmula, más que la depuración de creatinina, ¿verdad? La fórmula para calcular esta depuración de creatinina dice creatinina urinaria entre la creatinina sérica multiplicado por el volumen minuto multiplicado por la superficie corporal de cada paciente. En este caso aquí lo multiplican por 1.73 para saber exactamente qué tasa de filtración glomerular en base a la depuración de creatinina. La depuración de creatinina es un método de análisis clínico, es un método en el que medimos, a pesar de que sea por una fórmula, siempre vamos a medir la tasa de filtración glomerular. La tasa de filtración glomerular a través de la depuración de creatinina se mide, ¿de acuerdo? Se mide, a pesar de que estemos utilizando fórmulas y que sea como un cálculo, ¿de acuerdo? Pero es medible porque estamos cruzando información que es medido, ¿de acuerdo? A diferencia de otras fórmulas que en algún momento se utilizan, donde la creatinina, la CRU, dice aquí, es la creatinina urinaria. La CRS es la creatinina sérica. El volumen es el volumen minuto, ¿de acuerdo? Volumen minuto. Y el 1.73 aquí va la superficie corporal de cada paciente. ¿Cómo calculamos la superficie corporal? Aquí tienen ustedes, ¿verdad? La superficie corporal. Y bueno, aquí tienen un ejemplo en el cual ustedes pueden trabajar en esa parte, tanto para la depuración de creatinina como para el cálculo. El cálculo, dirían algunos, el clearance, dirían algunos. No, en este caso nosotros mexicanos no decimos clearance, decimos depuración. El cálculo de la depuración. Este es, ¿verdad? Como ven, está en portuñol, ¿verdad? Este es portuñol, es portugués. Entonces, este cálculo es así, ¿verdad? Entonces, aquí ponemos, ya lo saben, es la fórmula de Cockcroft-Gault, ¿verdad?
dice 140 menos edad en años, multiplicado por el peso en kilogramos, multiplicado por otra constante que es 72. El 140 es una constante, el 72 es una constante, ¿de acuerdo? Y el valor que se le da a esto, si es varón, se deja con ese valor, pero si es mujer, se tiene a ese resultado se tiene que multiplicar por 0.85. Recordemos que es por ajuste de agua corporal total y por ajuste de la dilución de esa agua corporal total en la grasa. Recordar que la mujer tiene menos masa magra que el varón, masa corporal magra es menor en la mujer que en el varón. Habitualmente, lógicamente, pues si se ponen ustedes a ver a una mujer que realiza mucho ejercicio y todo eso, pues lo más seguro es que tenga más masa magra que un varón, ¿verdad? Pero al final de cuentas, siempre en ese tipo de situaciones, ¿verdad? No lo digo yo, lo dicen los libros, siempre por ese pequeño dato se tiene que ajustar a 0.85, porque no alcanza el 1, sino 0.85, ¿de acuerdo? Y bueno, en este caso, aquí tienen ustedes, ¿verdad? Un ejemplo de la tasa de filtración glomerular. Pueden ustedes trabajar con este ejemplo para que lo vean y lo puedan sacar. Recuerden que el volumen en este caso es cálculo, ¿de acuerdo? Si queremos, tómenle una foto, si queremos ver la depuración de creatinina, ¿verdad? Vamos a tomar algunos valores. Por ejemplo, aquí dice que la creatinina en la química sanguínea nos van a dar la creatinina plasmática. Es la creatinina sérica o la creatinina en sangre de 1.48. Vamos a tomar la talla, el peso, la edad, ¿sale? Y entonces esta fórmula dice, ¿verdad?, que es la creatinina urinaria. La creatinina urinaria nos la va a dar el laboratorio. Vamos a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo de que tiene una creatinina urinaria de 28. 28. Hagan la fórmula. Creatinina urinaria. Tiene 28 de creatinina urinaria. Vamos a poner este mismo valor que tiene aquí de creatinina plasmática, 1.48. ¿Qué les parece si hacemos este ejemplo de 1400, perdón, de volumen urinario le pongamos que tiene, no sé, que orinó 1600 mililitros. 1600 mililitros. Hay que transformarlo porque los 1600 mililitros es el volumen en 24 horas. Hay que transformarlo a minutos. Para transformarlo a minutos, ustedes tienen que dividirlo, la cantidad urinaria, entre 1440, que son los minutos que tienen un día, ¿de acuerdo? 1440 minutos tiene un día. Entonces, aquí ya tenemos el volumen medio. Y la superficie corporal. Cada uno hágalo a su superficie corporal. Calculen su superficie corporal y lo hacen. Eso lo vamos a dejar. Practíquenlo, por favor, porque ya se terminó el tiempo. Me parece que ya son las... Sí, prácticamente ya no tenemos más tiempo para seguir hablando, porque ya viene su siguiente clase. Háganlo, trabajen con esto, por favor, para los cálculos, ¿de acuerdo? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda. Si no, Todo bien, Doc. No, muchas gracias. Gracias, Doc. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Nos vemos mañana.